El tránsito a lo largo y ancho de la ciudad, cuando éste está condicionado por los desplazamientos cotidianos y rutinarios, tiende a carecer de significados y se caracteriza por estar supeditado a la tiranía del tiempo. De esta manera, esa pausa que se hace necesaria es ausente, y en ese sentido el análisis del espacio y su trascendencia es poco recurrente. ¿Cuántas calles y cuántos caminos puede tener Bogotá? Sin lugar a dudas, la respuesta a esta pregunta podría ser una cifra finita, contraria a la cantidad de historias que estos lugares esconden. La vinculación del ser humano con el espacio físico es un elemento tangencial para articular el discurso pedagógico y académico de la geografía, aunque gran parte de estos espacios no necesite constructos teóricos para reconocerse a través de la identidad que le proporciona su entorno. Tal es el caso del barrio Policarpa, ubicado en proximidades al otrora glorioso y funcional Hospital San Juan de Dios, cuyos vastos terrenos fueron disminuyendo a medida que la modernidad se iba apoderando del espacio urbano, y el boom de las ciudades en el siglo XX hicieron que las migraciones a nivel interno en Colombia tuvieran un crecimiento exponencial. ¿Quién se iba a imaginar que aquel potrero de gran extensión ubicado en la parte posterior a la entrada de aquel gran hospital se convertiría en una bandera hecha de retazos de tela que simbolizaría la resistencia, la autogestión, la afiliación política pasional y la posterior fragmentación de los ideales colectivos? De aquel barrio en el cual las ideas del comunismo fueron protagonistas para su conformación, parece quedar solamente el recuerdo nostálgico de sus habitantes pioneros, dado que la dinámica de este lugar responde en la actualidad a intereses mayoritariamente comerciales. De aquellas unidades habitacionales, de las cuales en su momento se llegó a considerar la propiedad colectiva, hoy no queda más que una alta valorización predial de estos terrenos, que, como sucede generalmente cuando se involucra el dinero, desvirtúa los intereses comunes anteponiendo los intereses personales. La ruta de este relato ahora conduce al barrio Villa Javier, muestra viva y fehaciente de que la creencia religiosa, cuando se junta con el ejercicio político emancipador popular, constituye acciones de hecho que se consolidan a favor del proletariado. Es así que en el caminar de sus calles se ve reflejada la singularidad de sus fachadas: ladrillo, cemento, pica, martillo y hoz, fieles elementos representativos del trabajo y la unión de casas hechas por obreros y para obreros, con el aire colonial característico propio tal vez de la idealización europea, inherente de su fundador, el sacerdote José María Campoamor, que al llegar a tierras republicanas quiso plasmar, aparte de un proyecto de vivienda social para los trabajadores de la creciente Santa Fe de Bogotá, también el exterminio de esas ideas que rondaban entre las mentalidades de los obreros y que evocaban a las ideas del socialismo, posiblemente de las casas con punteados techos, redondas ventanas y amplias aceras que se estiran y se encaminan a su gran capilla central, desvanecen poco a poco, ya que, como si fuera un hambriento animal en búsqueda de saciar su necesidad, la urbanización hace de las suyas y se ha posicionado para consumir el patrimonio histórico y cultural que este territorio alberga, para reconfigurarse en intereses exteriores que son ajenos y analfabetos de las vivencias e historias que nos cuentan los que por mucho tiempo han vivido acá. Doy una última mirada a este lugar de vivencia por muchos años de mi compañero de silla del bus, que fervorosamente nos contó en el transcurso del recorrido las memorias colectivas del barrio Villa Javier, producto de esos lazos comunitarios, las incansables luchas por querer rescatar ese patrimonio olvidado, pero sobre todo por ensalzar las voces de los que poco han sido escuchados. Siguiendo
la ruta a la que nos conlleva el recorrido unos kilómetros más hacia el sur de la ciudad. Ahora, en panorama un poco más estético y homogéneo, llegamos al barrio Ciudad Tunal. Para mí un poco desconocido, para otros una gran apuesta que se dio en el expansionismo inmobiliario y en el auge de la construcción de viviendas de interés social que en su momento se vio facilitado por el Banco Central Hipotecario y siguiendo con las lógicas de la oferta y la demanda del mismo, gracias a las facilidades de endeudamiento que tenían los compradores de entonces o al espíritu temerario, osado o quizás valiente de muchos hombres y mujeres que sin nada que perder y mucho por ganar se atrevieron a lanzarse en las arenas movedizas de adquirir una vivienda a pesar de las grandes dificultades que como hoy se sigue evidenciando, la imposibilidad de adquirir un lugar propio. Dejando a un lado el primer análisis que tengo, emprendemos la marcha ya a pie por toda la ciudadela del Tunal, donde hay construcciones residenciales de apartamentos que en su último piso tienen unos aparatos muy extraños, parecidos a una esfera grande que no logro identificar muy bien, a lo que un compañero indica que son paneles solares que les permite a los residentes tener agua caliente sin necesidad de un calentador ni nada por el estilo. Seguimos caminando y a mi alrededor ya no son torres de apartamento, ahora son casitas muy iguales en su aspecto físico, otras de colores verdes que parece que cuando las construyeron jugaban Tetris porque parecen laberintos, llamadas multifamiliares. En fin, este barrio de estrato 3 tiene todo lo que se podría soñar, un centro comercial brindador de productos y servicios, zonas muy verdes al acceso de sus residentes y la tranquilidad y pasividad caracterizada de un sector urbanísticamente organizado. Todo lo que nos han querido vender en la construcción de ciudad. Y si es así que se puede construir espacios de la ciudad de manera planificada y organizada, ¿por qué no ha sido un modelo a seguir en las lejanías del sur de Bogotá, que sigue siendo parte de la ciudad? Tal vez la pregunta tenga muchas respuestas. Por el momento hay que agilizar el paso para seguir con nuestro ejercicio pedagógico de la salida de campo del día de hoy. Como lo hacen muchas personas que hoy las dinámicas laborales, sociales e incluso culturales obligan a tener que transportarse a distancias descomedidas de extremo a extremo en una ciudad que se expande tangencialmente, me encuentro ahora en el Portal del Tunal, siendo una pequeña extensión del nefasto sistema de transporte Transmilenio, que como su nombre le indica fue el transporte implementado en el nuevo milenio del año 2000, en contra de los estudios académicos de la movilidad y de los pronósticos futuristas de la demografía capitalina, se prefirió pegar uno a uno varios buses, como si hubiese sido una tarea de preescolar, que ejecutar los inicios de un metro y que al sol de hoy, con más de 20 años, no lo tenemos. Caminando ya dentro del portal, en lo largo de sus pasillos, hay una amplia galería artística y explicativa pintada en sus paredes, unas ilustraciones de graffiti, otras sobre la historia de movilidad de la ciudad, que me recordaba la exposición de los nuevos soles del Museo de Bogotá a la que asistí días anteriores, y a la siguiente a la que le quise poner la cápsula voladora. Me monto en el Transmicable, la cápsula voladora, un mecanismo de polea sencillo que cuenta con 3 estaciones a lo largo del recorrido hasta llegar a su fin último, las alzadas montañas de Ciudad Bolívar. Sobrevolando estas tierras ya no podía haber un punto de comparación con lo que anteriormente habían visto mis ojos en el barrio El Tunal. Casas ya no con paneles solares, sino con techos artesanalmente hechos a punta de láminas ya oxidadas de la lluvia y el sol. Casas y microcasas de ladrillos construidas por sus mismos dueños y otras que lamentablemente las centraron en las desfachatez de la práctica del gobierno de embellecer la localidad con una simple pintada en sus fachadas para que desde las afueras se pueda ver mejor, como si ocultar la pobreza y la ausencia del Estado se hiciera con varias pasadas de pintura. Al bajarme de la tercera estación, las impresiones en mí abundan. Encontrar un espacio que vive y revive en su propio sistema vital, un territorio en el que todos sus moradores, bajo una red que los conecta, parecieran no necesitar de las mezquindades y hostilidades que le ha ofrecido la ciudad por el simple hecho de estar en el sur.
Sin embargo, las mismas dinámicas han llevado a que este territorio converja a un sistema que se ha volcado al turismo, o a lo que mencionaba una compañera, la pornomiseria, gracias a la creación del Transmicable. A unos pocos pasos entramos al Museo de la Ciudad Autoconstruida, configuración plasmada de la resiliencia, superación, resistencia y sobre todo la materialización de los anhelos y deseos de la acción humana por buscar un pedazo de tierra en el cual vivir. Después de unas cuantas horas en el museo, observando cada una de sus salas y escuchando al guía, llega a la conclusión que Ciudad Bolívar es territorio ancestral, es la unión de colectivos sociales, es la reivindicación por el reconocimiento igualitario, es el rescate de los saberes de las comunidades afros y negros, es también la amnesia e indiferencia de estos gobiernos indolentes por nunca o poco prestar atención a la parte de la periferia capitalina, y es también el suspiro por los que siguen en la contienda de la invisibilización que tristemente se ha convertido en su diario vivir. Ahora nos embiste en nuestro descenso con rumbo al bus y de ahí hacia el barrio Villamayor. Con el caótico tráfico de la capital, común de todos los días, pero en especial los días sábados, y el tiempo que parece volar, el cansancio se hace notar. De repente me quedo dormida y minutos más tarde me despierto ya cerca del centro comercial Centro Mayor, donde nos dirigimos directamente hacia el parque principal del barrio. En él, cartográficamente se representa a manera de un triángulo entre las avenidas Carrera 33, Avenida Calle 50 y la Diagonal 40 Sur. Los barrios, como muchos lugares y esquinas de la ciudad, guardan una historia, y este no es de excepción, posiblemente por su pasado escalofriante, ya que antes de ser este esplendoroso barrio lleno de hermosas y hasta lujosas casas con comodidades especiales, fue parte del cementerio más importante al sur de la ciudad. La historia cuenta que el inicio de las obras de construcción de estas casotas se hicieron sin importar la existencia del Camposanto, por el aún viviente, banquero y dueño de la gran maquinaria empresarial de productos y servicios del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que del recién fundado Banco Avevillas en 1972 es que se le debe el nombre a este barrio. Ahora bien, las comodidades de este barrio están a simple vista: un teatro, un salón comunal, un parque recreacional con una cancha sintética al estilo profesional y zonas verdes en las que nos sentamos a observar, tan necesarias, hacen de este territorio el afloramiento y creación de nuevos lazos sociales, culturales y emocionales día tras día, que al final del recorrido son propicios para mi análisis y mi inspiración en estas cortas palabras. Como lo mencioné antes, el tiempo corre y ahora se hace más tarde, ya son más de las 5, momento oportuno para hacer retorno, no sin antes pasar por la última parada. ¿Qué sería de nosotros de no contar con una prodigiosa ubicación geográfica casi al nivel de la línea ecuatorial? No tener las maravillas de pisos bioclimáticos, no poseer las majestades del campo colombiano y las manos laboriosas que ponen el alimento en nuestras mesas. En realidad no sé qué sería. Es así como llegamos al barrio Palo Quemado. Según los relatos populares, antes del poblamiento por la zona existía un tronco que, con los constantes cambios del tiempo atmosférico y suelos con extensiones áridas, en un día demasiado caluroso fue alcanzado por un rayo de sol, lo que hizo que ardiera en llamas al punto que nadie lo podía apagar. Este, desahuciado y con el pasar de los días, se convirtió en el tronco o palo quemado, donde la gente haría referencia para poderse ubicar o poderse reunir. A pesar de que esta historia venga en un relato popular que se pasa de voz en voz, no deja de ser un relato o incierto, que este es un punto importante de confluencia social para Bogotá, y es por el centro de acopio de abastecimiento alimenticio y mercado popular más grande de Colombia. La economía agrícola aquí confluye con todas las clases sociales, y la multiplicidad de sus productos son un deleite para quienes no se dejan encantar por las modernas y tecnológicas cadenas de supermercados que hoy abundan.
La plaza de mercado Palo Quemado, con una estructura arquitectónica pensada por el arquitecto Dicken Castro, se basa en que sus puertas se abren para que sea la ciudad la que pueda entrar al campo. Hoy, esta edificación se encuentra en medio de distintas pugnas, debido a los ciclos que tiene el mercado inmobiliario, como el desplazamiento social, renovación de las viviendas, además de la valorización, desvalorización y revalorización de los terrenos. La gentrificación acecha a las vecindades de Palo Quemado y las luchas por el suelo se ven alrededor. Nuevamente hay un centro comercial, lugar de expresión del consumismo, urbanizaciones residenciales y la sede del complejo de juzgados penales de Bogotá. La cercanía con el centro histórico y sus drásticos cambios quizás con el tiempo pueda afectar. Por el momento, Palo Quemado y todos sus trabajadores seguirán siendo reconocida por el suministro esencial de nuestra canasta familiar. Ahora el retorno sí es real. De regreso a mi casa, ya son casi las 8 de la noche. Nuevamente cada uno de nosotros volveremos a nuestras realidades rutinarias. Nuevamente volveremos a nuestras cómodas casas. Solo espero que, como a mí, este día dedicado a conocer las otras caras de la ciudad permita romper muchos imaginarios, permita conocer otras realidades, pero sobre todo que nos permita analizar nuestra acción ciudadana y docente desde la otra edad.